Bueno, para ir ordenando un poquito lo que fuimos charlando mediante Zoom, les voy a dejar estos cuadros que tengo acá, que ahora voy a relatar. A modo de resumen, también les voy a leer algo bastante cortito, pero que pone en evidencia un poco también lo que veníamos charlando. Y por último, vamos a hablar entre faraones y momificaciones, como para que también tengan presente a la hora de poder realizar el trabajo práctico, si es que lo necesitan. Vamos a arrancar un poquito con esto que tengo por acá, que dice la dirección de la mano de obra del autor Barry Kemp. Los proyectos de construcción, otro de los grandes objetivos de la administración, eran sometidos igualmente a un escrutinio minucioso. ¿Sí? Hasta acá estamos hablando de administración. Entonces, la figura del faraón y la figura de lo que es la ciudad-estado de Egipto nos hablan ya de una administración prolongada, ¿sí? Esto quiere decir que había una organización. Esto no hay que perderlo nunca de vista. Todos los implicados, los funcionarios y los arquitectos responsables o el ejército de trabajadores y artesanos, eran empleados de manera directa y se calculaba y seguía atentamente su trabajo y su remuneración. Entonces acá tenemos que la implicación de los funcionarios y los arquitectos en primer lugar, ¿sí? Funcionarios del gobierno, arquitectos de los faraones, o el ejército de trabajadores y artesanos, eran empleados de manera directa por el Estado, ¿sí? Por la ciudad-estado. Una tarea habitual era la de contar la cantidad exacta de materiales que había que transportar y usar, fueran bloques tallados de piedra, ladrillos de adobe secados al sol, paja y tierra para fabricar ladrillos, cascotes o arena. Esto también hay que tenerlo presente, ¿sí? Que es lo que venimos charlando en estos días. Un escriba, concienzudo, tomaría las medidas, o escribiría mientras otro se las iba diciendo de viva voz, con el sistema de anotación totalmente estandarizado de las medidas de longitud egipcias, los codos de 523 milímetros, palmos, dedos y las fracciones, así como las mitades, tercios y cuartos de un codo. Estamos hablando del codo del brazo, ¿sí? Para que tengan presente cómo ellos dimensionaban también las medidas que después iban a anotar. Por eso lo importante de la escritura para administrar. Pero lo importante también es esto, rescatar la utilización de un codo o de los dedos para tomar medidas, ¿sí? Por eso cuando decíamos la otra vez de los extraterrestres y todo eso que hacíamos un poco, lo decíamos en chiste, hay que tenerlo presente desde este lado, cómo ellos dimensionaban las medidas, ¿sí? Para después, fíjense, lo arcaico pero a la vez lo inteligente, ¿no? Para después desarrollar esas enormes pirámides. Luego calcularía el volumen del material. La multiplicación de las fracciones y las subdivisiones de un codo entrañaba unas considerables dotes aritméticas y el escriba podía acudir a tablas ya preparadas, es decir, algo estándar. A partir del volumen podía calcular el número de unidades de trabajadores que hacía falta, usando proporciones estándar. En un ejemplo, la pauta laboral diaria de un hombre era transportar 10 codos cúbicos. A partir de estos cálculos, el escriba podía estimar las raciones que se necesitaban y obtener cifras de producción que, más tarde, compararía con el trabajo real hecho, ¿sí? Es decir, cotejaba que la cuenta que el escriba había realizado después se hubiera trasladado al trabajo, para ver si ese trabajador había cumplido, como para también recibir una paga. Acá estamos hablando de trabajadores tomados directamente por el Estado, a esto nos referíamos por la obra pública, ¿sí? No así de los esclavos, que la situación es bien distinta, ¿sí? Eso para que quede claro cómo marcar las diferencias. Una parte que cumplía una labor para el Estado, otra parte que en realidad cumplía una labor para, una labor más forzada, que era la de los esclavos. Las construcciones egipcias, como tengo acá en este cuadro que les voy a dejar, está entre forzada y consensuada, que es lo que yo decía recién. Hay una movilización burocrática, ¿sí? Que es lo que estábamos hablando recién, el ordenamiento de la administración, que modela a toda la sociedad, es decir, eso se traslada hacia abajo a toda la sociedad. Estamos hablando de un momento en donde la organización administrativa también tenía que pensar en la obra pública.
Entonces ahí vemos este tipo de ordenamiento que generalmente tiende a ser piramidal, como nosotros estábamos marcando en aquella pirámide estamental que yo les había dejado en el Zoom. Y acá deriva la mano de obra, ¿sí?, de las construcciones egipcias, que también es el control de individuos, raciones y materiales, ¿sí? Un control bastante directo sobre cada individuo que está ahí trabajando para construir obra pública para la monumentalidad del faraón, ¿sí? Todo para alguien, ¿se entiende? Más allá de una prosperidad propia, de decir, bueno, hago un intercambio de trabajo por dinero, trabajo por algo a cambio, ¿sí? Entonces ahí hay un control igual ejercido sobre la sociedad de parte del faraón, que como decíamos antes puede ser consensuado o forzoso. En ese sentido, vamos a ver que tenía algo anotado también por acá, a ver si lo encontramos. El emplazamiento natural para ellos se encuentra al sur, donde la inclinación de la meseta forma una depresión. Si aquí se encontraba la zona para recibir las partidas de material de construcción y de donde se llevaba a los lugares correspondientes, también se tendría que haber tomado en consideración cuando se realizó el tendido de las rampas de construcción. La dirección de las obras, a base de dotes de coordinación y anticipación, era el punto culminante en la organización de la construcción de la pirámide. Y no nos sorprende saber que la labor era encomendada a los funcionarios de mayor categoría del país, los más allegados al faraón, ¿sí? Es decir, aquellos de confianza directa del faraón contaban con la venia, con la posibilidad de poder llevar adelante justamente este tipo de obras, porque, como dije antes, valga la redundancia, eran las personas de confianza en las que él más creía, ¿sí? Acuérdense, yo había hecho, bueno, incluso los escribas eran aquellos que contaban la historia, la monumentabilidad del faraón, ¿sí? La vida en torno a las pirámides, que es algo que había surgido en los Zoom, estamos hablando del Imperio Antiguo, no finalizaba con el entierro del faraón, ¿sí?, sino que habían ciudades en torno a las pirámides, que es lo que decíamos, bueno, ¿dónde se construían las pirámides? Yo les decía, bueno, ahí en el Nilo hay lugares cercanos en donde se construyen las pirámides para tener justamente la irradiación del poder de un faraón. Pirámides como cámaras de culto, salas, la calzada de acceso, las necrópolis, bueno, todo eso es lo que vimos la otra vez. No se destinaban grandes fondos al mantenimiento posterior de las pirámides. Es decir, si ustedes piensan en lo que yo les decía, bueno, las pirámides tenían esto de que eran altamente saqueables, es decir, altamente robables, tiene que ver con que después no se destinaba un fondo a el cuidado de la pirámide. Una vez que ya estaba hecha, ahí quedaba esa pirámide, ahí quedaba esa tumba, ¿sí? Y el faraón pasando esas pruebas para llegar al más allá. Funcionarios, sacerdotes y viviendas, ¿sí?, todo en torno a las pirámides, una pequeña comunidad de aldeas en aumento, porque cada vez que había que construir una pirámide también se iban estableciendo pequeñas ciudades, ¿sí?, con el objetivo de que el traslado no sea demasiado a la hora de construir. Entonces se beneficiaba la proporción tiempo y espacio, ¿sí? Menos tiempo para ir a construir, menos tiempo para ir a trabajar, más tiempo ganado para poder hacer algo más monumental todavía, ¿sí? Así surgen los cultos también, mitos, oraciones y cantos al faraón, que esos van a estar escritos también dentro de las pirámides. Yo les decía, bueno, se relatan la vida cotidiana del faraón. Entonces se impregna de religión al poder. El poder del faraón está dotado de una fuerte religión que después se va a trasladar al pueblo. Entonces ahí aparece el monarca como hijo también, hijo de este equilibrio universal del que hablamos siempre. Uno de los cultos más importantes, como decíamos la otra vez, también es el de Amón, ¿sí?, que va a aparecer sobre todo en el Imperio Nuevo. El faraón no detenta el poder final, ¿sí?, es absorbido por el dios. Es decir, el faraón cuando pasa de la pirámide al más allá es absorbido por el dios, por eso se transforma en un dios ya del más allá y no de la tierra, ¿sí? Resuelven el problema del sol con Amón, ¿sí? Esto lo vamos a retomar, o mejor dicho, ya lo estuvimos viendo también con Atón, ¿sí?, el problema del sol. Poder bien pensado y elaborado estratégicamente. No hay nada más allá de lo que es el sol, ¿sí? No hay nada más arriba de lo que es el sol. En ese
contexto, ¿sí? Tebas va a ser la ciudad ceremonial por excelencia, va a ser la capital del dios Amón, un templo monumental, ¿sí? Y Menfis después va a funcionar como la administradora de estas riquezas del dios. Va a surgir ahí una faraona, reina, mujer, que ahora la vamos a charlar un poquito, que se llama Hatshepsut, ¿sí? Que yo dije alguna vez, la nombré. Bueno, Hatshepsut, ahora vamos a ver un poquito de ella. Tiene una secuencia ininterrumpida de poder, ¿sí? Legítimo. Vamos a ver cómo llega a ese poder esta mujer, y es muy particular la cuestión de Hatshepsut. Estamos hablando de una faraona mujer, ¿sí? Alguien que detenta el poder de Egipto y que es mujer, ¿sí? Para esa época. Piensen como veníamos charlando un poquito de esta relación que se daba entre lo que era lo patriarcal y la sociedad, ¿no? Pero uno de los grandes faraones que me gustaría hacer mención es Ramsés II, ¿sí? Que después lo vamos a retomar con la película de Moisés. Ramsés II, en su juventud, ¿sí? Propiciado por su padre y educado justamente desde lo militar, tiene como antecedente esta milicia de la que yo venía diciendo, y que entre ellas una de las cuestiones que tenía que llevar adelante era la de sofocar Canaán. Quienes siguen un poco la Biblia o en las clases de religión seguramente habrán nombrado a Canaán en las misas. Canaán, por supuesto, era una región judía. Sofocar Canaán era sofocar también a los judíos. Por eso hablábamos de que los judíos también eran parte de un pueblo esclavista, ¿sí? Un pueblo que había sido esclavizado, quiero decir. Va a ser el tercer faraón de la dinastía 19 de Egipto, Ramsés, y va a gobernar desde 1279 a.C. hacia 1213, uno de los reinados más largos de todo Egipto, ¿sí? Vence y recluta prisioneros y por supuesto judíos. Los hititas ponen en riesgo su reinado. Los hititas son aquellos que habíamos visto en la Mesopotamia, que hacían un intercambio incluso de cartas. Habíamos nombrado dos, uno Mitanni y los otros los hititas, con Egipto. Y esto nos demostraba la capacidad comercial, ¿sí? De relación que tenían entre unos y otros. Se va a producir, ¿sí? Dentro de lo que son las conclusiones historiográficas, una reacción contra los hititas por parte de Egipto, por parte de Ramsés, que va a socavar a ese poder, ¿sí? Pero que en realidad las cosas van a quedar en tablas. No es que uno va a ganarle al otro, ¿sí? En realidad va a surgir de esta especie de guerra que se da entre ellos dos una tabla, ¿sí? ¿Vieron como en el ajedrez cuando dicen tablas, empate? Bueno, algo por el estilo. Y eso va a llevar o va a conllevar a una prosperidad económica y a un esplendor muy importante para Egipto dentro de lo que es el reinado de Ramsés. Y ya vimos un poco las fotografías la otra vez, ¿sí? De lo que eran esos monumentos tan grandes, tan imponentes de Ramsés, que tienen que ver justamente con esto, ¿sí? Ramsés va a lograr desarrollar no solo una capacidad guerrera, porque él era guerrero, sino también una monumentalidad muy importante que denotaba la riqueza del faraón. También se va a modificar lo que son los templos funerarios en cuanto a lo que ya estoy diciendo recién, ¿no? Y el templo de Amón en cuanto a lo monumental de estos lugares. Y la nueva capital que va a funcionar al norte, ¿sí? Sobre los Hicsos. Cuando muere definitivamente Ramsés, bueno, ahí empieza un poder que empieza, ya no es tan fuerte como el de Ramsés, sino que empieza a entrar en una especie de decadencia en donde la centralidad del poder es más difícil de sostener, ¿sí? Y acá vienen algunas cuestiones que nosotros estábamos charlando, ¿no? De lo que tiene que ver con los cambios de dioses, los cambios de ciudades, los templos. Todo esto tiene un objetivo, y es demostrar cierto poder que de algún modo no se puede llevar adelante como en el caso de Ramsés, ¿sí? Entonces por eso es muy interesante también pensar cómo la figura de Ramsés podía centralizar muy bien el poder, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Y para que tengamos en cuenta cómo también este poder era llevado un poquito más allá de lo que tiene que ver con la concepción propia de esta relación, hablamos de lo que es la religión funeraria. Los egipcios creían que existía una vida después de la muerte y que ésta sería feliz o no.
según la conducta que la persona hubiese tenido mientras vivía, ¿sí? Es decir, toda persona era juzgada, y los faraones sobre todo porque tenían que lidiar allá con los dioses, ¿sí? Para ellos el alma era sometida al juicio de los muertos, ante un severo tribunal de 42 dioses, presidido por Osiris, y que se colocaba en el platillo de una balanza, ¿sí? Esa es la balanza que vimos en el papiro que yo les había mostrado en una de las imágenes. En el otro platillo se ponía una pluma. Un alma tanto más liviana que la pluma merecía la vida eterna junto a los dioses, pero si era más pesada, un ser monstruoso la devoraba. Si esto es lo que hablábamos la otra vez, como es imposible sí que pasara. Para que el alma pudiera resistir al juicio, el cuerpo debía ser conservado por medio del embalsamamiento. Yo les voy a dejar un videito a consideración, convirtiéndolo en momia. Luego se colocaba la momia en un sarcófago dentro de la tumba junto con los objetos a los que la persona podría llegar a necesitar en su vida en el más allá: alimentos, bebidas, utensilios y hasta juguetes. Finalmente, para facilitar el paso a la vida eterna, proveyeron a sus muertos de un conjunto de fórmulas con declaraciones de inocencia. En un principio estas fórmulas se escribían en las cámaras de las pirámides, más tarde en los mismos sarcófagos y por último en rollos de papiro conocidos como el Libro de los Muertos. El Libro de los Muertos va a cumplir un rol fundamental en la historia de Egipto porque tiene que ver justamente con un libro que desarrolla las teorías de esa bondad del faraón y que le permiten, por medio de claves, llegar al más allá, ¿sí? Bueno, espero que haya sido claro eso. Igual tienen la posibilidad de ir frenando mi velocidad para ir reformulando algunas cuestiones. Acá tengo la historia de Hatshepsut para no hacerlo tan largo. Cuando accedió al trono de Egipto, Hatshepsut se rodeó de un grupo de funcionarios y sacerdotes que ejercieron los principales cargos de gobierno: visir, superintendente de palacio, gran arquitecto real. Estos eran cargos supremos en el Egipto, ¿sí? Visir es un nombre muy conocido a la historia de hoy. Les voy a dejar esto para que vean también los monumentos de Hatshepsut. Tenía barba, ¿sí? Como el resto de los faraones. Tras la muerte de su esposo, Tutmosis II, Hatshepsut asumió poco a poco todo el poder hasta convertirse en faraón. En este busto, la barba postiza indica su estatus de faraón. Fíjense lo importante de los monumentos, el análisis que podemos hacer. Barbilla llevaban los faraones, Hatshepsut tiene barbilla, ¿sí? No es una cuestión de género acá, sino más bien de poder. ¿Se entiende? Bueno, esto también en torno a lo que era una sociedad patriarcal. Acá, quien se coloca la barbilla es la propia Hatshepsut. No lo hace de ningún modo sencillo, sino más bien de legitimarse ella misma, ¿no? Que es lo más interesante. Tiene un templo muy importante, Deir el-Bahari, que fue proyectado por Senenmut. El templo funerario de Hatshepsut se erige en la orilla occidental del Nilo, parcialmente excavado en la montaña, ¿sí? Los arqueólogos han trabajado muchísimo y en los monumentos que aparecen allí también tiene barbilla. Esto es importantísimo, ¿sí? El favorito de la reina, Senenmut, arrodillado y sosteniendo una cuerda de Arimensor. Esto está en el Louvre de París, ¿sí? En el Museo del Louvre de París. Ahí van a encontrar, ojalá que podamos todos viajar alguna vez a estos lugares que son maravillosos, y van a encontrar esto, ¿no? La capilla de Amon-Re o Amon-Ra, el templo funerario de Hatshepsut, también tenía culto al dios Amon, ¿sí? Hay un obelisco muy interesante de Hatshepsut, que son los obeliscos de la reina, considerados así. También hay historias de vida de la reina marcadas. La escena sobre las líneas muestra a Hatshepsut realizando una carrera ritual junto al toro Apis durante la celebración de su jubileo, ¿sí? Eso también es muy importante. Suele ser recordada como una de las contadas mujeres que alcanzaron el rango de faraón. Lo hizo en contra de todas las leyes y costumbres del Estado egipcio, aprovechando una serie de circunstancias dinásticas que le permitieron dar cauce a su ambición de poder. Hija de Tutmosis I y su esposa principal, la reina Nefertari. Su matrimonio con su hermanastro Tutmosis II la convirtió en reina consorte y tras quedar pronto viuda, asumió la regencia hasta que su hijastro Tutmosis III pudiera tener la edad necesaria para tomar el poder. Estamos hablando de algo que ya vimos en Mesopotamia, que es como hermanos, hermanastros, etcétera, se unen en matrimonio para sostener un poder nobiliario y que hacen, en este caso,
una legitimidad para una mujer que supuestamente está cuidando el trono, ¿sí? Al cabo de 7 años cambió su nombre al de Matkare Hatshepsut y empezó a mostrarse como única soberana de Egipto, adoptando los atributos del faraón y los epítetos reales masculinos del rey alto y del rey del Alto y del Bajo Egipto y señor de las dos tierras. Lo hacía en tono masculino, pero quien detentaba el poder era mujer y se llamaba Hatshepsut, ¿sí? A mí me parece fantástica la historia de esta faraona. La verdad que ocupó el trono de una manera brillante, ¿sí? En una corte radicada en la capital del país, que era Tebas. En ella, además, los miembros de la familia real y sus sirvientes figuraba un gran número de cortesanos y oficiales, lo cual dice que tenía mucha gente alrededor y en su poder, ¿sí? Los 3 personajes más poderosos de la corte tebana, sin embargo, fueron Hapuseneb, Senenmut y Yehuti. El cargo más importante en la administración egipcia era el de visir, equivalente a un jefe de un gobierno actual. El visir despachaba directamente con el rey y todos los demás cargos se hallaban bajo su responsabilidad. Hatshepsut tuvo varios visires a lo largo de su reinado. Eso también es importantísimo, ¿sí? Tener muchos visires a cargo, que era uno de los cargos más altos, ya denotaba el gran poder de esta faraona. Y a mí me interesa de forma particular por todo lo que veníamos analizando, ¿no? Y generalmente siempre la suelo dar y no quería dejar pasar esta oportunidad. Bueno, Senenmut acaparó muchísimos títulos gracias a Hatshepsut. La importancia también en este sentido, ¿no? Del poder del palacio, ¿no? Que tenía Hatshepsut. También responsable de sellos reales. Su reconocimiento queda reflejado en una inscripción en el templo de Karnak, uno de los templos más importantes, en la que bajo su imagen se lee: el más grande entre los grandes en el país entero, uno que escucha lo que debe ser escuchado, el único entre los únicos, el mayordomo de Amón, ¿sí? Soy el que entra en el palacio real siendo amado, y cuando sale de él es alabado, regocijado el corazón del rey diariamente, el amigo, el gobernador del palacio Senenmut. Sin Hatshepsut no hubiera sido posible, ¿sí? Bueno, esto a consideración. Siempre me interesa, como decía antes, charlar sobre esta faraona, que me parece interesantísima su historia, y lo cual en algunos casos se habla del enigma de Hatshepsut también, porque es la reina egipcia que la historia quiso borrar. De hecho, si ustedes agarran este libro como cualquier otro libro de historia, de ciencias sociales de primer año, no van a encontrar que hablen de Hatshepsut. Por eso yo lo hago de un modo particular. Me parece que son cosas que hay que llevar adelante, que hay que contarlas también, ¿no? Porque también indican la capacidad de legitimar incluso un poder que quizás no era entendido de tal manera, ¿sí? Consiguió gobernar Egipto en ese sentido durante 22 años. Alguien que custodia un trono solamente no puede gobernar 22 años. Bueno, les dejo un abrazo, y esto también es interesante. Si quieren retomar, en el caso de faraones, pueden hablar de Hatshepsut. Ramsés, Tutankamón, Akenatón, Tutmosis, les he nombrado algunos como para que tengan en cuenta para cuando hagan la charla. Un abrazo grande.